Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Daniel y yo los estaré acompañando en esta presentación que se titula Introducción a la creación de modelos de optimización en GANs. La presentación de hoy va a ser teórica, dando un preámbulo a lo que va a ser la convención de riesgo. Entonces, comencemos con los modelos de optimización. Para hablar de modelos de optimización, lo primero que hay que hacer es hablar acerca de para qué sirve y qué es un modelo de optimización. Entonces, lo primero que tenemos como modelo de optimización, o la primera definición, es el conjunto de elementos matemáticos que simulan una situación o una eventualidad que tienen como objetivo maximizar, minimizar una o varias variables para poder desarrollar mejor una tarea. Esa es una definición muy general. Sin embargo, es importante que entender que la idea de un modelo de optimización es simular una situación real. Y en general lo que se pretende es mejorar el desempeño de una actividad. Esta definición general nos da a entender entonces que los modelos de optimización y la optimización en general sirve en cualquier área de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque en cualquier área nosotros siempre deseamos que nuestros procesos y nuestras actividades sean más eficientes. Bien sea en un área financiera, en un área industrial, en un área logística, lo que siempre estamos buscando es funcionalidad. ¿En qué tipos de industrias o de qué tipo de organizaciones podríamos encontrar esto? Podríamos encontrar optimización de negocios. ¿Cómo podemos optimizar un negocio? Mejorando nuestro flujo de caja. Eso implica disminuir costos, maximizar ganancias, reducir préstamos de cualquier forma. Lo importante en este caso es entender cómo funciona la situación y llevarla a una expresión matemática. Tenemos otro campo muy importante para la optimización, que es la logística. ¿Por qué la logística? Porque la logística es el compendio de una gran cantidad de factores. Entonces, estábamos diciendo que en negocios se utiliza mucho la optimización por la diferente cantidad de necesidades que implica el área. Pero logística por excelencia es la fuente de la optimización, debido a que en logística nosotros tenemos una gran variedad de elementos, una gran variedad de estructuras que están determinadas por la distribución, por el cargue, por las capacidades. Y entre estas hay muchas relaciones que a simple vista no es fácil determinar. Por esa razón es importante crear un modelo en el que nos diga cómo esas estructuras o esos elementos están relacionados entre sí. ¿Para qué? Para poder encontrar el óptimo de mi logística. ¿Y qué es el óptimo de mi logística? Puede ser una disminución de costos en la transportación, una satisfacción de la demanda, una satisfacción de capacidad de planta. Existen muchas relaciones o determinaciones para crear un modelo de optimización. Y posteriormente, estábamos hablando de la planeación en logística que llevaba a producción industrial. Y ahí es donde entraba la ingeniería. La ingeniería, porque la ingeniería
cualquier tipo de ingeniería lleva un proceso y ese proceso lleva un producto o un servicio. Y para que ese producto sea eficiente, óptimo, o el servicio sea eficiente y óptimo, se necesita que el proceso en sí sea eficiente y óptimo. ¿Cómo se logra esto? Creando un modelo matemático para encontrar las relaciones dentro de ese proceso y poder desempeñar mejor una tarea. Con eso abrimos la presentación y damos a conocer la importancia y la aplicabilidad de la optimización en cualquier área del conocimiento o cualquier área profesional. Sin embargo, como cualquier ciencia, la optimización tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas de la optimización tenemos la simulación. ¿Por qué la simulación? El permitir encontrar computacionalmente y diseñar y recrear una situación real nos da muchos beneficios. En muchas áreas del conocimiento no se puede entrar a actuar directamente y una simulación lo que permite es recrear esa situación sin que ésta sea real. Esto permitiendo equivocarnos, por así decirlo. Imaginémonos en finanzas. Yo tengo una serie de inversiones y quiero evaluarlas. Y quiero encontrar cuál es mi inversión óptima. Para yo poder encontrar la inversión óptima, debo conocerlas muy bien. Pero si las puedo simular, si puedo recrear la posibilidad de yo haber invertido sin haberlo hecho, definitivamente me va a dar el escenario más certero al óptimo. Y en eso consiste la optimización. Por eso una de las mayores ventajas es la posibilidad de simular, sin tener que aplicarlo a la realidad. El siguiente, una predicción. Así como yo puedo simular, encontrar mis errores para poderlos corregir o encontrar las posibilidades negativas para poder escoger la positiva, yo tengo un sistema de predicción. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que lo que yo estoy simulando me va a decir qué va a pasar en el futuro. Es decir, no solo me dice cuál es la opción óptima o la mejor opción, sino que además me dice en qué diferencia la opción óptima con las demás opciones. ¿A qué nos referimos a esto? A que ya sabemos los datos que en teoría deberían suceder sin que esto haya sucedido. Y la siguiente ventaja es la capacidad que se puede tener respecto al análisis. Los óptimos en muchas ocasiones no es lo ideal. Y eso hay que separarlo. Lo óptimo es lo mejor que se puede hacer en una tarea sometida a una restricción. Pero lo ideal es lo que yo quisiera que pasara realmente. Esa brecha entre lo óptimo y lo ideal es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nosotros más queremos disminuir. Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede disminuir esa brecha? Encontrando relaciones entre mi sistema teórico, mi sistema práctico y en lo que está sucediendo. Y eso solo se puede hacer analizando los modelos. ¿Y qué ventaja tiene un modelo óptimo respecto al análisis? Que la manera en que uno plantea un modelo óptimo está estructurada para que sea de fácil análisis, de una forma de analizar lo suficientemente fácil para que uno pueda encontrar la mayor cantidad de relaciones y conclusiones respecto a esto y poder así tomar decisiones y acciones para disminuir la brecha. Sin embargo, asimismo la optimización tiene unas desventajas. La primera desventaja es la resolución.
¿Qué implica la resolución? Una resolución de un modelo matemático no siempre es sencilla. En un caso general, se podría pensar que resolver un modelo matemático es como resolver un sistema de ecuaciones. Pero por la complejidad de la situación, muchas veces un modelo matemático es más que reemplazar un sistema de ecuaciones e incluso puede llegar a ser una tarea de muchas iteraciones, donde una iteración es la resolución o la repetición de un procedimiento. Estas resoluciones muchas veces toman mucho tiempo. Por esta razón, la optimización solamente se puede hacer a nivel computacional. Porque si uno se pone a hacer optimización, como lo que se llama propiamente optimización a mano, probablemente nunca termine. Eso mismo nos lleva entonces a una complejidad. Hay modelos de difícil resolución, pero más allá de eso hay modelos muy complejos. Por eso también es necesario que la persona que desarrolle el modelo, además de tener una focalización en qué quiere disminuir, en qué quiere aumentar, en qué quiere maximizar, debe tener toda la capacidad para poder crear un modelo lo menos complejo posible. ¿Qué es un modelo poco complejo? Un modelo que esté al alcance del cerebro humano, en la medida en que sea de mayor capacidad de análisis. El análisis está en la simplicidad de las cosas, así como decíamos que una de las ventajas de la optimización es el análisis. Si uno hace un modelo muy complicado, muy complejo, el análisis puede ser nulo. Por eso es importante saber realizar modelos. Y finalmente, la necesidad de una estructura lógica. Esto nos lleva entonces a un desafío. Superar esas desventajas. ¿Y cómo las superamos? Logrando resolverlas fácilmente. Estos tipos de resoluciones comenzaron alrededor de 1620 con Pierre de Fermat. Después, Newton y Gauss decidieron crear mayores procedimientos para poder resolver problemas de optimización. Sin embargo, hasta 1940 se tiene la optimización como aplicación amplia. ¿Esto qué implica? Que la optimización es nueva. ¿Y por qué hasta 1940? Cuando se introducen cálculos computacionales. Existen problemas de optimización de alrededor de 5.000 ecuaciones, con 6.000 variables, sin mencionar que a eso se le suman 10.000 iteraciones. De entrada, ya la primera iteración es descabellada para una persona, pero para un computador no. Un computador trabaja tan rápido que puede desarrollarlos, se puede demorar, pero lo puede desarrollar mucho más rápido que una persona. Y aquí es donde se introduce la optimización y encontramos los modelos de resolución y se empieza a utilizar la optimización como un método de investigación. Y se introducen los solvers por Lindo Systems. ¿Qué es un solver? Un solver es simplemente un procedimiento matemático que nos da la respuesta a un modelo. Probablemente muy similar a cuando nosotros resolvíamos sistemas de ecuaciones, nosotros teníamos diferentes tipos de resolución. Por sustitución, por eliminación, por igualación. Esos son tipos de solvers, pero esos solvers son solvers de cálculo normal. Los solvers que nos proporcionan el sistema son solvers mucho más robustos, que pueden albergar sistemas y modelos exageradamente grandes. Posteriormente llega el desarrollo computacional, procesamiento de información a velocidades inimaginables y además tamaños inimaginables. Desarrollo de métodos matemáticas y álgebra lineal. Se dieron cuenta que a partir de matrices era mucho más fácil desarrollar las ecuaciones.
estas ecuaciones y estos procedimientos se decidieron mejorar. Y se decidieron mejorar sobre ellos mismos. Porque al principio lo que se sucedía era que cada persona decidía crear su propio solver. Pero ¿qué pasaba si yo trabajaba sobre el solver de otra persona y lo mejoraba? Esto permitió entonces que existiera una gran variedad de métodos para resolver todo tipo de problemas. Ahorita veremos qué tipos de problemas hay y por qué se necesita esa gran variedad de métodos. Pero ¿de qué sirven esa cantidad de métodos si no se tiene un software? Además del computador se necesita un software, porque el computador hace el procesamiento, pero plantear el modelo y además plantear el solver era un trabajo extenuante. Entonces vienen los software con modelos. Sin embargo, hay muchos software que son abarcan una gran variedad de funcionalidades matemáticas, pero muy pocos se especializaron en optimización. ¿Por qué? Porque los solvers son difíciles de programar. Sin embargo, empezaron a crearse nuevos software en los que tenían algunos solvers aquí, allá, pero ninguno podía resolver todos los modelos matemáticos. Por eso se hizo la compilación de todos los solvers en un solo software. Y es lo que conocemos como GAMP. Y esa es la gran ventaja de GAMP, poder tener absolutamente todos los solvers, la compilación de casi todos los procesos que resuelven modelos en un solo software. Resuelve todos los tipos de problema, todos los tamaños de problema a una velocidad y eficiencia bastante considerable y ante todo, y lo más importante, es que solo nos enfocamos en el modelamiento del problema y no en su resolución. ¿Por qué esto es tan importante? Porque un modelo de optimización tiene dos partes, el planteamiento del problema y su resolución. Y cualquiera de las dos es de igual importancia y complejidad. Si nosotros nos damos cuenta, para un trabajador, lo importante es el modelamiento del problema, más no su resolución. Por eso este software que nos provee un sinfín de oportunidades, nos dice, solo concéntrese en su problema. Concéntrese en su problema, haga su trabajo como tiene que ser y no se preocupe por cómo resolverlo. Nosotros lo haremos por usted. La estructura de programación permite abordar todos los problemas de una misma forma. Esto es otra ventaja, una de las mayores ventajas. Además de, preocúpese solo por su problema. Le estamos diciendo que usted puede hacer cualquier problema del mismo modo, técnicamente. ¿Esto de qué sirve? Si nos poníamos a pensar en las desventajas de la estructura lógica, cada problema se podría interpretar de una forma diferente. ¿Eso qué implica? Que hacer optimización podría ser una tarea para cada área. Pero ¿qué pasa si la optimización se vuelve algo general y se desarrolla una estructura lógica general para cualquier área? La forma en la que GAMS se programa nos permite eso. Pensar cualquier tipo de problema con una misma estructura. Y esa estructura, la veremos más adelante, son unos elementos puntuales de fácil interpretación. ¿Qué implica esa forma de abordar los problemas? Pues que vamos a crear modelos concisos y ordenados. Estábamos hablando de la complejidad de los problemas, pero si nos dan una estructura en los que los modelos van a ser concisos y ordenados, de entrada ya estamos aboliendo la desventaja de un modelo complejo. Por esa razón, GAMS tiene una gran superioridad en cuanto a programación y optimización respecto a otros programas de optimización.
Pero veamos qué es eso tan bueno que ofrece GAMS. Una estructura de optimización. ¿Y en qué consiste esa estructura? El primer elemento son los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos de optimización con características similares. Más tarde, ahorita mismo veremos un ejemplo en el que se ven más puntualmente los conjuntos. Sin embargo, los conjuntos son la agrupación y la disminución de variables escritas, por así decirlo. Es decir, si yo tengo diferentes plantas de procesamiento, yo tengo 5 plantas de procesamiento, yo los puedo nombrar todos con una misma variable. Separarlas, pero todas como una misma variable. ¿Por qué es tan importante? Porque probablemente las 5 plantas tengan un problema de capacidad, un problema de personal, un problema de distribución y un problema de producción, que también son características similares entre ellas. Y las podré albergar de la misma forma, y lo único que tendré que diferenciar es el dato puntual de la característica. Es decir, si mi planta A produce 20 unidades y mi planta B produce 60 unidades, lo único que tengo que especificar es el 20 y 60. No tengo que llamar 1000 veces una capacidad. Eso en términos computacionales es muy importante. Puede que a simple vista no sea tan relevante, pero es muy importante en la medida en que los problemas van creciendo. Si yo tengo que llamar, no sé, digamos una relación de 1000 variables, 1000 tipos de procesos, yo tengo que llamar a un solo proceso y no a los 1000. El siguiente elemento de la estructura que nos ofrece GAMS son los parámetros. ¿Qué es un parámetro? Son valores fijos dentro del modelo de optimización. Técnicamente son los números, el valor puntual de esos elementos que nos van a dar las restricciones del problema. Son los datos inamovibles, son los datos que ya están estipulados, son los datos que no se pueden tocar. El siguiente elemento son las variables. Los valores que, a diferencia de los parámetros, no tienen un valor puntual y además son los valores que yo quiero encontrar para poder desarrollar mi óptimo. ¿Eso qué quiere decir? En un problema yo tengo algo que quiero maximizar. Digamos, yo quiero maximizar mis ganancias. Pero mis ganancias van a estar dedicadas a unos intereses, a unas ventas, a unos costos. Esos costos, esas ventas y esos intereses son las variables. ¿Y por qué son las variables? Porque no sabemos cuánto tiene que ser. Pero nosotros lo que queremos es averiguar cuál es mi costo, cuál es mi tasa de interés, cuál es mi ganancia para yo poder optimizar la ganancia. Es decir, que yo averiguo una serie de variables para optimizar otra variable. Y esto hace que las variables sean muy importantes en un proceso, en un modelo de optimización. Sin embargo, aquí tenemos elementos puntuales, conjuntos, parámetros y variables. El otro elemento son las ecuaciones. Y las ecuaciones son esas expresiones matemáticas que nos ayudan a relacionar variables, parámetros y la situación real que queremos simular. Y así es como empezamos a construir un modelo matemático, todavía no de optimización, matemático, que nos simula una situación puntual a la cual le queremos maximizar, minimizar, en todo caso, mejorar una variable para poder hacer nuestra tarea o nuestra situación más eficiente. Pero ¿qué hace una estructura de optimización, un modelo matemático, un modelo de optimización? Una función objetivo. Y una función objetivo tiene que ser clave porque es lo más importante del modelo de optimización. La función objetivo es
esa ecuación que nos modela lo que nosotros queremos optimizar. Por ejemplo, en un problema de logística, nosotros tenemos diferentes ecuaciones. Tenemos la ecuación de satisfacción de demanda, en la cual lo que cumple es que la demanda sea igual a lo producido. Un tope de capacidad, la ecuación nos da que la capacidad de planta no vaya a ser mayor a lo producido por cuestiones lógicas. Sin embargo, ninguno de los dos va a ser la función objetivo, porque usualmente mi función objetivo, digamos, son los costos de producción. Y los costos de producción van a ser el costo energético de la planta, la materia prima de cada producto, el salario de cada uno de las personas que intervienen para desarrollar el producto, y la sumatoria de eso pues finalmente va a ser mi ganancia. Y yo quiero los costos, perdón, y yo quiero minimizar esos costos. Pero mi modelo, hasta donde vamos, estoy hablando en general, es o comprende tres ecuaciones. Una de capacidad, una de demanda y una de ganancia. Pero ¿cuál es la ecuación que yo quiero maximizar? ¿Cuál es la variable que yo quiero maximizar? La de ganancia. Por esa razón, la función objetivo será, los costos, perdón. Por esa razón, la función objetivo será la función de costo. Porque es la única que yo quiero minimizar. Los otros son restricciones dentro de mi problema. Y por eso es tan importante la función objetivo, que la definimos como la expresión matemática que evalúa las intenciones del problema. Un problema de matemáticas definitivamente tiene una estructura, pero está supeditado a unas condiciones. Esas condiciones son las siguientes. Se resumen en una sola. El número de ecuaciones de igualdad que existan debe ser menor que el número de variables dentro del modelo. ¿Qué implica esto? Esto es un poco técnico, pero en cuanto a que uno crea un modelo de optimización, lo que uno quiere es tener más variables que ecuaciones. ¿Y por qué? Porque al tener más variables que ecuaciones, nosotros tenemos un problema de muchas soluciones. Lo que nosotros queremos hallar es cuál de esas soluciones cumple lo que yo quiero. Siendo técnicos, el por qué. Cuando yo tengo mayor número de ecuaciones que de variables, lo que tengo es un problema totalmente especificado, de hecho, sobreespecificado. Y cuando yo tengo un número igual de variables que de ecuaciones, lo que tengo es un problema de simulación. Simplemente tengo una sola respuesta para una sola situación. Y yo no quiero eso, yo quiero muchas respuestas y coger de esa respuesta la mejor. Entonces, hasta aquí mostramos la importancia de la optimización. Se hizo un recorrido entre la importancia, hablamos un poco de la aplicabilidad, se analizó un poco, se vio un poco la historia de la optimización, cómo se desarrolla y por qué aparentemente es relativamente nueva en cuanto a otras ciencias. Finalmente nos damos cuenta que llega un software que nos permite tener ese modelo de una forma fácil. Vemos la estructura de ese software que nos están ofreciendo y finalmente vamos a la parte técnica de la optimización y vemos la condición fundamental de un modelo de optimización. Ahora vamos a ver una aplicación. Intertrade Company compró un producto desde China, India y Filipinas. Lo transporta a fábricas en Hong Kong y Taiwán, donde se empaca y etiqueta el producto. Posteriormente,
envía el producto a los países en los que se vende, Estados Unidos y Francia. Desde China, India y Filipinas se envían 60, 45, 30 toneladas de productos respectivamente. Y la demanda es de 60 toneladas en Estados Unidos y de 80 toneladas en Francia. El transporte por tonelada de una ciudad a otra se encuentra en una tabla a continuación. Determine el mejor plan de trabajo que minimice los costos de transporte, satisfaciendo la demanda. Henry Villagómez tiene una pregunta acerca de la función objetivo. ¿Será que la función objetivo es única solo con respecto al beneficio? Si quieren, dejen las preguntas y al final de la presentación respondemos todas y para tener un poquito más de orden. Muchas gracias. Listo. Entonces, lo que queremos es saber cuál es el plan de distribución para Intertrade Company. Esta es la interfaz de GAMS. Como nos damos cuenta, GAMS tiene una interfaz, no es la más amigable definitivamente, pero esto nos permite tener mayor concentración en cuanto a los módulos matemáticos. Veamos cómo se programa. Como estábamos hablando anteriormente, tiene una estructura. Lo primero que vamos a definir son los conjuntos. Entonces definimos sets como conjuntos. Y le ponemos nombre a los conjuntos. El primer conjunto es MP, países donde proviene el textil. Y el primer país es China, India y Filipinas. Tenemos un segundo conjunto, que es países donde se fabrica, donde se etiqueta y empaca el producto. Tenemos uno para Hong Kong y dos para Taiwán. Aquí ya vemos una diferencia entre la programación y esto es una forma de mostrar la versatilidad de GAMS. Uno puede mencionar cada objeto individualmente o los puede enumerar. Y otra forma, viendo el conjunto de los países donde se vende la mercancía, es nombrar con un solo asterisco la cantidad de objetos que queramos. En este caso es de 1 a 2. Escribir 1,2, como se ve en esta línea, no es tan grave. Pero imaginémonos que mi conjunto tuviera 1000 elementos. Ponerme a escribir 1, 2, 3, 4, hasta 1000, me podría tomar todo el tiempo. Pero una gran facilidad es esta versatilidad en la que uno escribe. Si tuviera 1000 objetos, lo único que quería hacer es 1 a 1000. El siguiente elemento, los parámetros. Como vimos, nos dieron unos datos puntuales. ¿Cuáles son los inamovibles? El material adquirido en cada uno de los países distribuidores, el producto, la demanda de cada uno de los productos y el costo de transportación. Veamos. Entonces, la primera forma, decidimos decirle que al parámetro material de distribuidor le llamamos MAT y depende del conjunto MP. El conjunto MP son los países donde de materia prima. Es decir, que si el parámetro MAT depende del conjunto MP, vamos a tener 3 valores para el parámetro MAT. Así como veíamos, entonces tenemos 60, 45 y 30 toneladas por cada uno. Del mismo modo definimos la demanda. Demanda por cada uno de los países vendedores. Tenemos para Estados Unidos 80 toneladas y para Francia 55. Esa es una forma de presentar parámetros, pero hay otra forma que es las tablas. Podemos introducir las tablas del mismo modo en que se nos presentan. El transporte 1 que es de fábrica a materia prima y el siguiente que es de fábrica a país vendedor. Si hacemos la comparación, son los mismos datos que tenemos en la tabla que nos entrega el problema. Variables.
Estamos hablando que había muchos tipos de problemas. El tipo de problema lo da la variable. ¿Por qué? Porque podemos utilizar variables positivas, negativas, enteras, mixtas, binarias. Además, utilizando heurísticos, estocásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ese tipo de variables determina un tipo de problema diferente. En este caso tenemos un problema simple, entonces vemos variables positivas y una variable libre. Esta variable libre es una variable que puede ser negativa o positiva, que es la variable objetivo. Ya vamos para allá. En este caso tenemos una primera variable que son las toneladas que se envían desde la materia prima hasta la fábrica. Vemos cómo depende de fábrica y materia prima. Esto genera una tabla como la vemos aquí. Toneladas enviadas desde la fábrica a los países de venta. Costos de transporte de materia prima a fábrica y costo de transporte de fábrica a país de venta. Y una variable objetivo. Esta variable objetivo, a fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos minimizar? Determine el mejor plan de trabajo que minimice los costos. Mi variable objetivo, a fin de cuentas, serán los costos. Alguien dirá, pero aquí tiene costos de transporte y costos de transporte. Sí, ya veremos. Mi función objetivo, que son los costos, será la suma de todos los costos. El siguiente elemento son las ecuaciones. Entonces tenemos unas ecuaciones, función objetivo, costos, satisfacción de la demanda, consumo total de materia obtenida. Por temas matemáticos se necesita decirle a un computador que lo producido es lo mismo que lo vendido y se tiene aquí. Costos, entonces el costo de cada fábrica de materia prima es igual a la cantidad de materia que se disponga de esa planta por el costo de transporte. De costo a venta es exactamente igual. La demanda, quiere decir que la demanda de cada uno de los países debe ser igual a la suma de lo fabricado, de lo transportado desde la fábrica al país de venta. El material de distribución debe ser igual, o la capacidad, por así decirlo, debe ser igual a lo que se lleva a cada una de las fábricas, a la suma de lo que se llevan las fábricas desde ese punto. Lo que entra a la fábrica, una ecuación de inventario, que lo que sale es igual a lo que entra, para mantener, para decir que se vende. Y finalmente una función objetivo, donde decimos que haga la sumatoria, la doble sumatoria de todo el costo de fábrica y país de venta, y el costo de fábrica y materia prima. Y estamos hablando que eso es el planteamiento del modelo de optimización. ¿Y dónde está el otro pedazo? ¿Dónde está el pedazo de resolución? El pedazo de resolución son estas dos líneas. Y estas dos líneas nos ahorran aproximadamente más de 2 semanas de trabajo solo programando una resolución. Decimos que el modelo utiliza todas las ecuaciones y resuelva ese modelo utilizando programación lineal, minimizando Z. Aquí decimos cuál variable es la que queremos minimizar. Entonces, antes de correr el programa y ver como la solución, es importante que veamos la estructura lógica que tiene un programa de optimización. Conjuntos, parámetros, variables, ecuaciones, descripción de las ecuaciones y una resolución del modelo. Y esto se aplica a absolutamente cualquier área profesional donde involucre un problema en el que se involucre la palabra maximizar, minimizar, aumentar, disminuir, óptimo, se encontrará un problema de optimización. Corremos, nos muestran la iteración, la parte técnica,
pero nos abre una nueva pestaña donde nos dice la solución de las variables y la solución de las ecuaciones. Fin de cuentas, lo que queremos ver es la solución de las ecuaciones. Y vemos lo que queremos. La variable X, toneladas enviadas desde la materia prima a la fábrica, nos dice lo siguiente. 1.chi, ¿qué era 1? 1 era la fábrica 1, que era Hong Kong, desde China. Desde China a Hong Kong debemos mandar 55 toneladas. Y a Hong Kong no enviamos nada más. Y de las otras centros de distribución de materia prima, enviamos el resto a Taiwán. 5 toneladas desde China, 45 desde India y 30 desde Filipinas. Y posteriormente, desde Hong Kong a Estados Unidos lo enviamos todo, 55 toneladas, y desde Taiwán a Francia se envía todo. Y aquí tenemos la resolución o la solución de nuestro problema. Nos dijeron, determine el mejor plan de trabajo. El mejor plan de trabajo es que desde China se envía a Hong Kong 55 toneladas, desde China se envía a Taiwán 5, desde India a Taiwán 45, desde Filipinas a Taiwán 30. Y desde Hong Kong se envíe a Estados Unidos 55 toneladas y desde Taiwán a Francia las 80 toneladas. Y ese es nuestro plan de trabajo. Si nos damos cuenta, no estamos revisando la función objetivo. Sin embargo, como estábamos hablando de una de las ventajas de la optimización era predecir, nosotros predecimos que el costo es de $29,125 para esa operación. Y ahí estamos prediciendo un poco más que lo que nos está solicitando el problema. Si se quiere revisar, tenemos el costo, 2.750 desde China a Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es más desglosado. Ahí empezamos a hacer los análisis, como decimos la ventaja, porque aquí ya tenemos los datos puntuales. Y eso sería un problema básico de optimización en logística. Insisto, la logística sirve para cualquier área. Para finalizar, esta fue la introducción. Pero ¿qué sería un poco más avanzado? Un poco más avanzado sería conocer acerca de Solver. ¿Cómo funciona un Solver y para qué no es tan bueno el Solver? Y cómo llega a una respuesta. Ver modelos con matemáticas un poco más avanzadas. Ecuaciones diferenciales, logaritmos, modelos estocásticos, programación dinámica dependiente del tiempo, programación entera, heurísticos, condiciones necesarias y suficientes. Eso ya es un poco más teórico. Aplicación en diferentes áreas, porque además de poder crear un modelo, no está de más ver mejor la aplicación en cada una de las áreas profesionales. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. La optimización es una herramienta muy grande y muy interesante. Gracias a GAM tenemos un software que resuelve y nos ayuda mucho en la optimización y en el desempeño de nuestras tareas. Muchas gracias. Entonces, si tienen dudas, por favor, me las pueden hacer llegar por el chat. Y vamos con la primera pregunta de Henry Villagómez, que dice, ¿la función objetivo es única solo con respecto al beneficio? ¿Podría ser un poquito más claro con la pregunta? Pues la función objetivo en general es única, pero mientras que uno la relacione como uno quiera, uno puede optimizar muchas variables. No sé si esa es la pregunta, si la pregunta es como, ok, listo.
¿GAMS es libre? ¿A qué te refieres con que GAMS es libre? Entonces ya no me tiene otra pregunta acerca de software licenciado. ¿La función objetivo se presta para ser dinámico? Sí. Creo que el punto, esas preguntas son un poco más técnicas, pero la función objetivo se puede prestar para cualquier tipo de problema. El tema es, ¿qué tipo de problema es? ¿Cómo lo acomodo a mi situación? Si hablamos de que la función objetivo es dinámica en cuanto a que me va a salir un proceso en el tiempo, probablemente no. Sin embargo, em, uno busca que a final de cuentas el óptimo sea una función de estado, o sea, una variable de estado. Entonces, no sé si haya respondido bien su pregunta o si me puede hacer un poco más claro en cuanto a la pregunta, pero pues la idea es, ¿usted puede resolver modelos dinámicos? Sí, puede resolver cualquier tipo de modelo dinámico. ¿El software es licenciado? Sí, el software es licenciado y Software Shop ofrece una licencia. La variable X está denominada como FAP, ¿Hay algún inconveniente si se denomina como MP, FAP? No, ningún inconveniente. Lo que sucede es que el programa crea matrices. Lo único que uno genera es que si yo pongo FAP MP, me pone FAP en filas y MP en columnas. Si lo pongo MP, FAP, lo que va a tener es MP en filas y FAP en columnas. Es una forma matricial de escribirlo. Entonces, sí, aquí lo que se decidió fue seguir la lógica en FAB, ven, pero no hay ningún problema. Realmente, simplemente como uno la declara y listo. Sí, existen maneras de cargar tablas de información de base de datos como Excel y Access desde Excel o Access a GAMS o de GAMS a Excel y Access. ¿Qué me puede decir de AMLP comparado con GAMS? AMLP es un muy buen programa, sin embargo, GAMS es mejor debido a que tiene más solvers que AMLP. Esa es la verdadera diferencia. De hecho, GAMS tiene un paquete de AMLP dentro de su solver. Además de eso, otra ventaja de GAMS es que GAMS se actualiza anualmente con los nuevos paquetes de optimización que se encuentren a través del año. Entonces, esa es la verdadera ventaja de GAMS sobre AMLP es que GAMS tiene un paquete de AMLP y más. En cambio, AMLP tiene sus solvers y solo sus solvers. Jason Pinilla dice, he estado en otros cursos de GAMS y en realidad me interesan los últimos. En caso de que en el curso no se alcancen a tocar dichos temas, se entregará un material adicional. Se entregará un material adicional. No sabemos qué tanto cumpla sus expectativas. Ahí ya sería mejor hablar acerca de si es pertinente hacer un curso avanzado de GAMS. Ya sería hablar con Software Shop directamente. Cuando hablan de MLP, ¿están haciendo referencia a Modeling Linear Programming? No me acuerdo cuál es el acrónimo del AMLP que estoy haciendo referencia. Sin embargo, el programa tiene como logo un puma. No sé, no me acuerdo bien cuál era el acrónimo.
Muchas gracias, Henry. Sí, la presentación les va a llegar dentro de 8 días a cada uno de ustedes. Ahorita que cierren, ustedes dejan sus datos y se les envía por vía correo electrónico. Respecto a los costos de la licencia de GAN, eso tienen que hablar con ventas en Software Shop. Por favor, pues aquí para dejarlos en contacto. Bueno, no hay más preguntas. Ok. La nomenclatura. Bueno, de hecho, Jessy Rojas, todavía pregunta, ¿hay algún lugar en internet recomendado para buscar la nomenclatura del lenguaje? GAMS tiene una ventaja adicional y es que viene con su propio manual y sus propios ejemplos. ¿Eso de qué permite? Permite conocer la nomenclatura del lenguaje a partir del mismo programa. No obstante, es muy importante tener en cuenta que la página de GAMS también tiene más ejemplos en los que se pueden utilizar. Entonces, de hecho, GAMS permite ser muy autodidacta en ese sentido. ¿La optimización en GAMS es compatible con programas desarrollados en MATLAB? Sí, es compatible. Sin embargo, cabe aclarar que un modelo en MATLAB es menos robusto que un modelo de GAMS. Mauricio Becerra nos pregunta, ¿qué define si se aplica un modelo de optimización en GAMS o un modelo de simulación en software como ProModel? Define la cantidad de ecuaciones y variables que usted tenga. Si usted tiene la misma cantidad de ecuaciones que variables, usted tiene un problema de simulación. Pero si tiene más variables que ecuaciones, pues define un modelo de optimización. Reinaldo Calderón nos pregunta ¿qué me podría decir del solver de Excel? Hay 3 tipos de programas de software de optimización. Software básicos, hojas de cálculo y programas especializados. Excel es una hoja, perdón, no son hojas de cálculo, sino hojas de trabajo. Excel tiene un solver básico. ¿Qué implica un solver básico? Tiene variables limitadas. Tiene 2 solvers, solo trabaja con 2 solvers. Lo que implica que ya es bien limitado en cuanto a capacidad de problemas. Y por otro lado, la programación en Excel no es tan buena, no es tan fácil en cuanto a creación del modelo, porque un modelo de optimización no es tan simple de llevar a cabo. El modelo de optimización tiene que tener un poco más de trasfondo y por eso es que es tan importante tener una capacidad y una estructura para poder desarrollarlo. Excel es muy bueno en programas pequeños, esa es la verdad, pero GAMS es mejor en cuanto a que tiene una gran variedad de programas para aplicar modelos muy grandes, que eso implica que es mayor abarcamiento de una situación, implica además que es una situación de un análisis más riguroso. Esa es la ventaja de GAMS sobre Excel, sobre todo. María Laura Rodríguez nos dice que Fortran resulta más robusto. ¿Se pueden compatibilizar estas rutinas con GAMS? ¿A qué te refieres con compatibilizar? Hola Daniel, no sé si entonces ya no hay más preguntas o tu audio se fue. No. Ok. Mira, aquí, es que estaba esperando que me aclararan la pregunta. Ok. Si GAMS puede tomar
más variables de Fortran para incorporarlas en sus modelos. Yo no estoy seguro, de eso no estoy seguro, si uno pueda exportar e importar de GAMS a Fortran y de Fortran a GAMS. Sin embargo, lo que se puede hacer es hacer un proceso de escalamiento, y es importar y tomar variables de Fortran, escalarlas a otro formato y después pasarla a GAMS. Y eso GAMS sí lo puede hacer, precisamente para suplir esa desventaja. GAMS decidió que puede trabajar con .el, .xls, .m. Sin embargo, GAMS no tiene la capacidad para poder coger cualquier tipo de programa. Uno, ¿cómo hace eso? Entonces, lo que hace GAMS es que coge un archivo, lo convierte a .gdx y lee .gdx. Entonces, la pregunta es, ¿GAMS puede tomar variables de Fortran para incorporarse a sus modelos? Directamente no, pero sí lo puede hacer, haciéndolo de forma escalada. Y no es un comando muy difícil, entonces probablemente habría que verlo un poco más y trabajarle. Sin embargo, me atrevería a decir que es posible hacerlo. Yo no conozco mucho Fortran, entonces por eso digo, lo respondo así como habría que ver un poco más, pero creería que sí se puede. ¿Qué material bibliográfico puede recomendarme? Para aprender a utilizar GAMS, le puedo recomendar definitivamente el manual de usuario de GAMS y la librería de GAMS. La librería de GAMS está en inicio y ahí se puede encontrar, porque ahí dan unos muy buenos ejemplos. Además, de optimización, existen muchos libros de optimización. Sin embargo, desde mi punto de vista, con el que yo aprendí, es uno que se llama modelos de optimización para procesos químicos, que es más teórico de optimización que de procesos químicos, por eso lo recomiendo. Cuando GAMS trabaja, Jessy Rojas nos pregunta, cuando GAMS trabaja con variables enteras, ¿las respuestas difieren mucho de la respuesta óptima? Depende de la complejidad del problema. Si el problema se torna muy complicado y tiene mucha matemática avanzada, puede empezarse a alejarse un poco de la respuesta óptima. Sin embargo, es un muy buen comienzo en cuanto a optimización. Entonces, y tiene 3 solvers de optimización entera muy robustos, muy fuertes. Para el proceso de escalado te recomiendo que visites la página de GAMS. Allá tiene tutoriales. Puedes poner aparece ahí como una linecita que dice buscar o search y le pones .gdx y te salen un montón de ejemplos, si no estoy mal. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, espero que les haya gustado. Lo recomiendo. Es una herramienta muy útil, muy grande, muy poderosa. Y recomiendo la convención y los talleres que serán allá. Mucha suerte y hasta una próxima oportunidad.